Está con nosotros Adrián Alcalá, todavía comisionado presidente del INAI. Gracias, comisionado, por acompañarnos. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad de aclarar varias cosas y fijar diferentes posturas, sobre todo con relación a la desaparición del INAI. Primero, pues ya se aprobó. Se acaba el INAI, a pesar de lo que ustedes intentaron hacer, de platicar con Rosa Isela Rodríguez, de buscar platicar con la presidenta, de hablar con los coordinadores parlamentarios de Morena. Ayer, pues se acabó junto con otros órganos, Adrián. Sí, ayer, la mayoría parlamentaria, tú dabas cuenta al inicio de esta nota, de que se aprobó en lo general la eliminación del INAI. Nosotros como comisionados peleamos en términos, digamos, metafóricos, dimos la batalla hasta el último momento en todas las instancias, ante el cuerpo de diputados, con senadores también platicamos con la secretaria de Gobernación para encontrar justo un mejor diseño, una instancia que asumiera las responsabilidades que hoy tiene el INAI. Eso no fue posible. En el Pleno tocamos todas las puertas posibles con las autoridades responsables. Sabemos también que estamos en la antesala de un nuevo rediseño institucional y hoy en las reservas que ahorita se están discutiendo precisamente en la Cámara de Diputados, se tiene aún la oportunidad, Carlos y público, de poder reflexionar y dejar las bases, principios de lo que puede ser este nuevo modelo institucional en donde se respete la autonomía y la independencia de la garantía de los derechos de acceso a la información. Quiero ser muy enfático. No desaparecen los derechos de acceso a la información ni de protección de datos personales. Lo que hoy está precisamente en riesgo es quién va a garantizar estos derechos. Y digo esto porque se dice en el dictamen que será la Secretaría de Función Pública, hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y los órganos internos de control en cada una de los poderes y otras instancias. Pero ¿cuáles van a ser los mecanismos? ¿Cómo se conformará esta autoridad que va a resolver? Y los riesgos que vemos, por supuesto, es la progresividad de los derechos, la tutela efectiva del derecho a acceso a la información y protección de datos personales, porque se corre el riesgo de ser juez y parte, y cuando se es juez y parte hay altas posibilidades de ser parcial y no resolver conforme a lo que se trata, que son derechos humanos. Nosotros lo que hacemos hasta el día de hoy y que haremos, Carlos, hasta el último momento, será resolver con total imparcialidad estos derechos. Y ahí radica precisamente la importancia. Si bien es cierto, ya no tenemos INAI, a partir de esta aprobación, sí podemos todavía contar como Estado mexicano con una agencia, una oficina que de manera independiente e imparcial resuelve estos derechos fundamentales. No hubo un engaño por parte de coordinadores parlamentarios del gobierno federal al recibirlos y quizá darles alas a ustedes o darles la idea, darles a entender de que algo podría cambiar. No, yo no creo que haya sido un engaño. Digo, en el debate parlamentario eso sucede, las mayorías ganan, las minorías obviamente pierden. Siempre fueron claros en el sentido de decir que la intención era poder aprobar el dictamen, pero también nos dijeron que había momento para reflexionar, para encontrar una situación a partir de las preocupaciones que son múltiples todavía y que tenemos y que están precisamente por la ambigüedad que tiene este dictamen y que finalmente no le da certeza a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Yo no le llamaría un engaño, hicimos lo que teníamos que hacer, que era precisamente debatir con las y los legisladores, exponerles nuestras preocupaciones y encontrar también un camino y una ruta alterna. Hoy que sigue, Carlos, seguirá precisamente construir las legislaciones secundarias que derivan de este dictamen y por eso también aprovecho el momento para hacer un llamado a ser parte activa en este proceso, un ejercicio de parlamento abierto, en donde se escuchen las voces de todas y de todos para que en la norma secundaria que se emita, pues obviamente quedan establecidos con total claridad la garantía de estos derechos. Pues ojalá. Adrián, pero ya lo veía usted, la presidenta también le da la estocada al instituto al presentar estas pantallas el día de hoy en la conferencia mañanera en la cual atribuye a la Auditoría Superior de la Federación estos informes señalando que había actos de corrupción, de nepotismo, etcétera. ¿Qué puede decir al respecto? Pues mira, primero que no se nos ha dado oportunidad de decirlo públicamente, esta es la primera oportunidad. Segundo, decir que la auditoría ahorita está en trámite todavía de procedimientos de solventación.
hasta este momento, hoy, 21 de noviembre, no hay la presentación de una sola denuncia por casos de corrupción de ex servidores públicos e incluso como nosotros como servidores públicos. Todas estas situaciones de anomalía o presunta anomalía están en trámite. Nosotros hemos enviado precisamente los documentos a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de solventar en este procedimiento que está en ley justo estas observaciones que se tienen. Todos los gastos que se han erogado por distintas servidoras y servidores públicos del INAI, desde comisionados hasta cualquier persona que ha erogado con motivo de comisiones o de viáticos, está debidamente sustentado y estamos en el procedimiento de prueba. Habrá que esperar al resultado final de la auditoría, si hay un daño patrimonial, que se tomen las medidas correspondientes, pero hasta ahorita no hay ninguna denuncia por corrupción o por desvío de recursos públicos, que finalmente es lo mismo, en contra de algún funcionario público del instituto. Hay una denuncia en contra de un ex servidor público, pero está siguiendo justamente por un trámite y él será responsable o se defenderá ante las instancias correspondientes. En lo particular, yo no tengo ningún temor que se revise todo lo que se tenga que revisar. Se han revisado, expuesto en la medida de lo posible estas situaciones. Todo está investigando y hemos sido abiertos y colaborativos con estas investigaciones. No tenemos nada que esconder. Observaciones, como usted lo dice, como pues la propia auditoría hace observaciones del gobierno federal y de otras instancias que reciben dinero público. Ninguna se ha traducido en una denuncia. Pero pues pareciera como que ya lo dan por un hecho de que hay aviadores, de que hay nepotismo. Entiendo que sí hubo un caso documentado de una persona que sí utilizó una tarjeta de crédito, ¿no?, para sus cosas personales. ¿Esa es la que está en trámite, la que usted dice que está en trámite? Esa es la que está en trámite, entiendo que está en trámite ante las instancias correspondientes, el órgano interno de control, que no depende de los comisionados, fue una persona designada por la Cámara de Diputados, realiza las investigaciones con total autonomía, sin sujeción a ni siquiera comentarios de parte de nosotros. Entonces, sí, malamente se da por hecho, por eso aprovecho este espacio para dilucidar y dirigirme a tu audiencia que está en proceso de solventación actualmente. Efectivamente, en todas las instancias la auditoría encuentra observaciones, encuentra dudas y lo presenta, y en el proceso de solventación es en donde se define y habrá una resolución definitiva por parte de la auditoría que habrá de tomar en base a los elementos de prueba que aporten nosotros como entidad pública, y si hay alguien que sea responsable del presente y del pasado, obviamente que responda ante las autoridades correspondientes. Pero hasta hoy, Carlos, no hay ninguna denuncia por casos de corrupción, por casos de moches, como se le llama comúnmente, nepotismo. Estos casos son casos muy focalizados, pero no implica que haya corrupción en el INAI y que así sea determinado por una autoridad correspondiente. Bueno, ahora dice la presidenta que va a haber transparencia, pero sin corrupción. Así lo dijo, tal cual debo de presentar esto. ¿Sí es posible que haya transparencia cuando un órgano como el INAI se fusiona y pasa a formar parte del propio gobierno, del que tiene que dar información? Es muy complejo, Carlos. Apostémosle al beneficio de la duda, pero ese beneficio de la duda lo vamos a encontrar solventado en la legislación que exista. Que nos pongamos a trabajar en esa situación. Es complejo ser juez y parte y resolver con imparcialidad, porque es muy tentador resolver con parcialidad, pero demos el beneficio de la duda a la presidenta Sheinbaum, a los legisladores, pero también pongamos atención todas y todos en la legislación secundaria. Este es un ejercicio que nos corresponde, son derechos, no son concesiones del poder público o poder político que en 2002 le dio a los mexicanos una institución y mecanismos para interceder en la cosa pública, cuestionar, ser Contraloría Social y establecer mecanismos también de protección de datos personales. Fueron conquistas ciudadanas y como tal también lo debemos de ver reflejado en la normatividad secundaria. Muy bien. Desaparece entonces como un órgano autónomo y las funciones del INAI serán asumidas por una nueva secretaría llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que es la que hoy conocemos como la función pública. Sin embargo, hay que dejar claro que ustedes no regulaban únicamente al gobierno, sino también a entes privados. Claro, en materia de protección de datos personales somos la única autoridad responsable de garantizar y proteger la privacidad de todas las personas que depositan o que entregan un dato personal ante las instancias privadas, compañías telefónicas, compañías médicos, etcétera. A cualquier persona que trate un dato personal en el ámbito privado,
nosotros somos la única instancia y no hay claridad en eso. Efectivamente, Carlos, nosotros somos el órgano garante sobre todos los poderes federales, sobre los órganos constitucionales autónomos de índole federal, y eso nos ha permitido trazar y profundizar con características, o más bien con rasgos de homogeneidad, con criterios de similitud sobre el acceso a la información pública. Hoy lo que está precisamente en tela de duda es ese modelo de garantía. ¿Por qué? Porque los criterios sobre un mismo tema habrán de ser distintos a partir de que habrá distintas autoridades que garanticen estos derechos. Me explico, en el Poder Ejecutivo habrá una autoridad que no sabemos si va a ser unipersonal o va a ser colegiada, tendrá una dependencia directa de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, será una oficina, una dirección de área, una dirección general, la subsecretaría, o se creará un desconcentrado. En el Poder Judicial habrá de crear a su propia instancia, en el Poder Legislativo también, lo mismo en el INE, porque tendrá que garantizar la información pública respecto de partidos políticos, el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje respecto de sindicatos, es decir, queda muy ambiguo, y eso es lo que nosotros hemos pedido, ser parte precisamente para dar certeza y dar seguridad a los ciudadanos. Caray, bueno, pues muchas gracias. Conforme vayan pasando los días, si le parece, vamos platicando, porque a mí me interesa mucho saber qué va a pasar con los expedientes, todos los archivos, toda la información que poseen, pero bueno, el tiempo nos come. Por lo pronto, gracias por estas puntualizaciones, comisionado. Al contrario, Carlos, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, y siempre a tus órdenes, cuando me lo permitas. Gracias.